Hola a todos. Vamos a continuar con el curso y en esta ocasión pues toca hablar de algunos puntos que tienen que ver con dinámica de redes, pero con estados continuos, ¿no? Entonces, si hasta ahorita nos habíamos mantenido, ¿no? En este asunto de estados discretos. Ahorita pues, vamos a tener, sigue siendo un sistema discreto, pero el punto acá va a ser que el cambio de estados puede ser continuo, ¿no? O lo podemos mapear con una función continua. Y decir con una ecuación diferente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de ahí? Pues de entrada vamos a poder, quizás no en esta clase, pero sí en la siguiente, recuperar el, esta idea que teníamos en los autómatas celulares y en los sistemas de ecuaciones discretas de la aproximación de campo medio, ¿no? Que siempre es una muy mala aproximación, pero también siempre es bueno tenerla presente. Y además podemos abordar problemas como los de sincronización y sincronización y difusión de una forma en la que podemos utilizar herramientas como SIGA, ¿no? De todas formas tenemos que discretizar ahí los estados, ¿no? Pero la parte matemática podemos hacer el tratamiento con la herramienta que ya es conocida, ¿no? Entonces, vamos hacia allá, seguimos haciendo análisis de redes, pero esta vez de redes con cambios de estado continuos. Y pues nada, vamos a empezar. Vámonos un rato a la pizarra electrónica y regresaremos a hacer los ejemplos en Python. Ok, entonces ya estamos con nuestra pizarra electrónica y vamos a empezar pues haciendo esa distinción, ¿no? Aquí vamos a hablar de estados continuos o cambios de estado continuo. Y lo que queremos decir es que si antes pues hacíamos la representación del nodo X al tiempo T, y nuestro cambio de estado era una función de esta forma, ¿no? Como al principio del curso. Eh, Ahora pues vamos a tener eh, pues una ecuación diferencial que describe el cambio de estado, ¿no? Del nodo, ¿no? Y eso puede depender del mismo, de sus vecinos, del tiempo, de lo que sea, ¿no? Eh, entonces podemos considerar ahí dos cosas, ¿no? O bien, esta es dinámica sobre redes o redes dinámicas. Cuando estamos hablando únicamente de la dinámica sobre redes, tenemos una red que va a ser el espacio ambiente de nuestro sistema dinámico, ¿no? Y sobre el cual vamos a estar jugando alguna cosa, ¿no? Que pueden ser ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencia, lo que sea. Y el otro, pues justamente es a lo que hemos estado jugando, ¿no? Cómo cambia la topología con el cambio de estado de los nodos, ¿no? Y demás. Ok. Este, entonces esa es un poco la idea. Eh, Ahora, siempre podríamos.
por ejemplo, hacer una representación en redes de un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Por ejemplo, y déjenme ponerlo aquí junto. Si tuviéramos, por ejemplo, x punto igual a x por 1 menos xy más x por b, y punto igual a menos y más xy menos yz, z punto igual a menos z más yz menos u xyz u punto igual a menos u más xu por 1 menos u, y b punto es igual a 1 menos b, ¿no? Entonces tenemos ese sistema de ecuaciones y podemos representar la dinámica en una red, ¿no? Entonces tenemos nuestro nodo X, nuestro nodo Y, nuestro nodo Z, U y, ¿no? Entonces cada variable del sistema la podemos representar en un nodo y cada una de las interacciones las podemos representar como flechitas, ¿no? En una digrafía. Entonces, primero tenemos X y X, ¿no? X, pues tiene un autoenlace, ¿no? X con X. Tienes ahí una X cuadrada y luego el menos X, ¿no? Luego hay una flecha que sale de X y va para la Y, que es esta interacción negativa, y la otra va de regreso, que es esta otra de aquí, ¿no? Entonces tenemos una flecha que va para acá y una flecha que va de regreso. Y además tenemos una flecha que va de la X a la B. Perdón, de la B a la X. Porque aumenta, ¿no? La cantidad en el cambio, la cantidad de X. Luego para la Y ya tenemos esta, ¿no? Que favorece a la X. Perdón, favorece a la Y, esta de aquí. Y luego tenemos una de Y a Z que favorece a quién. Favorece a la Z, ¿no? Va desde Y a Z. Es como una salida. Si se acuerdan, por ejemplo, de los diagramas de cajita. Luego tenemos la que va de regreso. Y ya, ¿no? Para la Z tenemos esta Z misma, ¿no? Es otro autoenlace. La Y misma es un autoenlace, ¿no? De Y a Z, y tenemos una flecha que va desde la U a la Z. Esa misma flecha es esta. La U tiene una flecha para sí misma y una flecha que va para la X. O que, no, que viene desde la X, perdón. Viene desde la X por el signo, ¿no? Y la B, pues tiene también su propia flecha, su autoloop, ¿no? Entonces, es una representación, pero también es una dinámica sobre esa red, ¿no? Porque los, los pesos de los nodos, si queremos llamarle así, los estados de los nodos, eh, cambian continuamente, ¿no? Y además, pues tenemos esas redes de interacción.
podemos representar en una red muy sencilla, por ejemplo, el problema este, el problema de interacciones de especies, ¿no? Pues ahí podríamos meter, por ejemplo, el Lotka Volterra que hicimos en la versión discreta, podríamos dibujarlo como una red. Ok. Este, y como siempre, ¿no? Podemos linealizar la dinámica, ¿no? Entonces, podemos hacer o sea, este x punto igual a f de x, lo podemos aproximar a un x tilde punto igual a df en algún punto, ¿no? En alguna t por x, ¿no? Par. Eh, entonces, localmente lo podemos aproximar, eso es lo que uno discute en los cursos de ecuaciones diferenciales. Y eh, pues se vuelve un problema de álgebra lineal, ¿no? De buscar los valores propios, encontrar los valores propios dominantes, y eso nos describe la dinámica, ¿no? Ok, entonces vamos a ver un poco de difusión en red, ¿no? Pensando en esta idea. Utilizando esta idea de aproximarnos continuamente. Eh, entonces aquí tendremos que utilizar lo que se llama la matriz laplaciana. Este, si se acuerdan de sus cursos de ecuaciones diferenciales, la difusión en ecuaciones diferenciales parciales, pues es una de las expresiones de la ecuación de Laplace, ¿no? Tienen un término con una D y un término que tiene un laplaciano por ahí, ¿no? Y una U que depende de la T, y esto es como por UXX menos esta D, ¿no? Una cosa de ese estilo. Eh, ¿Cómo podemos recuperar esto en la red? Fíjense que hay una matriz que se llama la matriz laplaciana, ¿no? Y la matriz laplaciana L la podemos escribir como una descomposición de menos A, donde esta A es la matriz de adyacencias y la D es una diagonal que representa este, los grados de los nodos, ¿no? Entonces la D es la de la diagonal de grados, y la A es la de adyacencia. En una red o en una gráfica simple, eh, esta matriz es bien bonita porque es de entrada es simétrica, ¿no? Y tiene al menos uno de sus valores propios no es cero, perdón, es cero. Los demás o son cero o son positivos. Corresponden al número de los valores propios, van a corresponder
componentes conexas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de las propiedades. Este, el problema es cuando ya no son simples o cuando ya son dirigidas, ¿no? Si sigue siendo sin enlaces, sin autoenlaces, pero dirigidas, pues ya no tenemos la simetría, ¿no? Seguimos teniendo la parte diagonal, pero si dejamos que haya autoenlaces como en los diagramitas estos anteriores, pues estamos metidos en un lío, ¿no? Estamos metidos ahí en un lío porque eh, el grado no va a representar la diagonal de la matriz laplaciana, ¿no? Entonces, es un acercamiento que nos sirve siempre y cuando no haya autoenlaces. Entonces, la matriz laplaciana, voy a quitar esto de aquí porque parece notación. La matriz laplaciana tiene las siguientes propiedades. Eh, Primero, al menos uno de los valores propios es cero. Dos, todos los otros valores propios son cero o positivos. Son no negativos, ¿no? Tres, el número de valores propios nulos corresponde al número de componentes conectas de la red. Esa es una propiedad interesante, ¿no? O la cantidad de valores propios nulos corresponde a la cantidad de componentes conectados de la red, ¿no? Y otra propiedad, vamos a ponerla por acá. Otra propiedad es que si la red es conexa, el valor propio dominante es un vector de homogeneidad. Es decir, está hecho de puros 1. Entonces, si la red es conecta, entonces eh, el vector propio dominante es de la forma este, 1, 1, 1, 1, ¿no? Dependiendo del tamaño, ¿no? Este, y el valor propio no nulo más pequeño es llamado el gap espectral de la red, ¿no? Y ese determina qué tan rápido se difunde, ¿no? De alguna forma es nuestra D de difusión, ¿no? O que se facilita la difusión, ¿no? Este, entonces el gap, o vamos a dejarle gap por el momento, el gap espectral, este,
es el valor propio no nulo más pequeño. Eh, ok. ¿Qué propiedad va a tener esta cosa de aquí? Este de aquí, pues que va a ser una solución, ¿no? Es un valor, siendo un vector propio, es una solución de este problema. Ahora, esto de aquí es igual a eh, d menos d igual a cero, ¿no? Porque este vector propio es este, un valor, un vector propio dominante, ¿no? Eh, ok. Ah, entonces siempre tenemos un vector propio cero. Este, ok. Ah, ahora, ¿quién es el coeficiente de la matriz de difusión en este caso? ¿No? La matriz de coeficientes de la ecuación de difusión, en este caso, es menos alfa por L y los valores cuyos valores propios pues, van a corresponder con la misma alfa multiplicada por los valores propios de la L, ¿no? Este, estos lambda i son valores propios de la L, ¿no? Eh, ok. Este, bueno, pues vamos a ver, para empezar, eh, el ejemplo de cómo se ve la matriz laplaciana del caballito de batalla que tenemos, que hasta ahorita es el- la del club de karate, ¿no? Y luego vamos a empezar con algunas cosas de sincronización. Y ya estaríamos terminando eh, la parte de red, ¿no? Solamente nos faltaría la aproximación de campo medio, pero bueno. Vamos a ver rápidamente vamos a ver rápidamente el, el ejemplo en Python. Eh, pues vamos a abrir el Jupyter
y vamos a revisar el ejemplo. O vamos a construir el ejemplo, ¿no? Eh, entonces, Mario, vamos a este programa y vamos a agarrar un nuevo cuaderno de Python 3. Ok, entonces vamos a abrir nuestra red del club de karate. Creo que aquí no vamos a dibujar nada, entonces vamos a importar nada más NumPy y eh, NetworkX. eh, y aquí vamos a cargar la del club de karate. Como G. Y vamos a eh, llamar a la Laplaciana de G. Entonces ahí tenemos. ¿Quién es la Laplaciana? Pues es una matriz rala, ¿no? Ahí dice sparse, de, con 190 elementos en totales, ¿no? Eh, ¿Quién es el espectro de la matriz de la matriz laplaciana? Eh, entonces podemos de una vez pedirle el espectro de la laplaciana de la gráfica G y ahí lo tenemos, ¿no? Son los valores propios este, de esta cosa, ¿no? Un montón. Eh, y lo que vamos a hacer es acomodarlos del mayor al menor, ¿no? Eh, ahora, si se fijan, del menor al mayor, perdón. Si se fijan, el primero pues es negativo, entonces ese no nos importa. Y el primero no negativo es el que va a corresponder con con el gap espectral que le llamamos, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar con, no con el elemento 0, sino con el elemento 1, que es el más pequeño, mayor que 0, ¿no? Este es el gap de de karate, ¿no? Y bueno, eso no nos dice demasiado respecto a qué tan rápido se difunde lo que sea que se esté difundiendo, por ejemplo, una enfermedad, como en el caso de los casos que estuvimos viendo. Eh, no nos dice mucho respecto a la difusión sobre esa red. Eh, Tendríamos que comparar diferentes topologías, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, si utilizamos lo que habíamos estado haciendo de los ejemplos de topología y le preguntamos cómo es la difusión ahí, ¿no? Que era un poco, construimos los tres ejemplos, ¿no? De la Barabasi, de la, mm, de la Barabasi, de la de,
Erdos Rengi y la de Watts Strogats, o para, digamos, mil nodos, y ahí sí podemos preguntarnos qué pasa con ese gap espectral, ¿no? Entonces vamos a preguntar el gap de la de Erdos, ese es 1.75, eh, la de Watts Strogats es 0.05 y la de Barabasi es 2, ¿no? Ahora, ¿sí son los más chiquitos? Sí, ¿no? Este, sí, es el primero no nulo, ¿no? Y este también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en una Barabasi la difusión es más rápida que en una de Watts Strogats o que en una de Erdos Rengi. Y que en la de Erdos Rengi es más rápida que en la de Watts Strogats, ¿no? Entonces, la de mundo pequeño no es lo más efectivo para difusión, ¿no? Pero la de Barabasi sí. Y fue algo que dijimos, ¿no? Y que reafirma lo que dijimos respecto a los modelos de infecciones que respecto a las topologías, ¿no? Bueno, vamos a regresar a la pizarra eh, y quiero empezar a hablar sobre sincronización en redes. Entonces, ya que estamos en las aproximaciones continuas o en los problemas continuos, eh, podemos empezar a hablar sobre sincronización o sincronizabilidad, como le llaman en algunos textos. Este, y aquí pues vamos a tener una aplicación de la conectividad algebraica esta que se debe al gap espectral que calculamos hace rato, ¿no? Eh, entonces, vamos a pensar en el siguiente problema. Digamos que este sistema de ecuaciones describe una red de nodos linealmente acoplados. R de xy más alfa por la suma del j en ni, ni y esto por h de xj menos h de xy. ¿Quiénes son esas R's, H's y M? XY es el estado del nodo y R es un término reactivo, ¿no? Que se produce dentro de los nodos individuales. NI es la vecindad del nodo I, o BI le habíamos llamado en algún momento. NI. Y la H es la función de salida, ¿no? La función de salida es una función que se aplica homogéneamente a todos los nodos, ¿no? Se aplica de un jalón y nos da algún tipo de salida. Ok. De alguna forma, esa función de salida
generaliza la interacción y difusión entre los nodos. En vez de asumir que los estados de los nodos son directamente visibles unos a otros, asumimos que cierto aspecto de los nodos que representa esa función h es visible y se difunde a a los nodos vecinos, ¿no? Ahora, esta ecuación podemos reescribirla en términos de la laplaciana de la siguiente forma. X y punto va a ser la misma R de la parte reactiva menos alfa por L por H de X1 hasta H de Xn, ¿no? Son los n nodos. Entonces es esa especie de V's chiquitas de difusión por nodo, locales si quieren, hacemos un vector y a eso le aplicamos la laplaciana, ¿no? Entonces aquí ya se ve como una ecuación en derivadas parciales, ¿no? Tenemos un término difusivo y un término reactivo. El término difusivo es la parte laplaciana y la parte reactiva es la otra, ¿no? Y lo que queremos saber es si esta red puede sincronizarse. Y esto solo es posible si la trayectoria de un nodo, es decir, de los posibles estados de un nodo, para cualquier nodo, es estable. No que sea un estado de equilibrio, ¿no? Sino que la trayectoria sea estable. Es decir, que no vaya, si estuviéramos pensando en ecuaciones, que no vaya a haber una explosión. Es decir, tenemos que jugar aquí a las perturbaciones. Es decir, ¿qué pasa si yo tomo dos estados de dos nodos al mismo tiempo? Pues en general voy a tener que esto es igual salvo una perturbación, ¿no? Cuando esa perturbación se aproxima a cero, estamos hablando de sincronización. Ok, entonces queremos ver cuando se sincroniza. Entonces vamos a escribir esta parte en esta ecuación, ¿no? Entonces tenemos la derivada respecto de t de la xy, en este caso va a ser xs de t más la perturbación pequeña del valor que se tenía aquí, y a esto va a ser igual a r de quién, del perturbado de s menos alfa L sobre de las h de quién, de las h perturbadas, ¿no? X S más delta X1 hasta h de XS más delta Xn. Ok, entonces ahí estamos. De este lado, pues vamos a aplicar la linealidad de la derivación. Y la R pues vamos a suponer que la podemos escribir en términos de órdenes, ¿no? Como si estuviéramos desarrollando en términos de serie de Taylor. Y el resto
pues vamos a aplicar el mismo trucazo acá para las H, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a tener es la D de XS respecto de T más la D de la perturbación pequeña respecto de T. Después lo vamos a poder hacer tan pequeño como sea necesario. Y R de XS más quién, la derivada, ¿no? de XS por la perturbación en XY menos alfa por L por la H en XS más H' en XS por delta X1 hasta H de XS más H' de XS por delta XN, ¿no? Ok. Eh, entonces, de los dos lados, nos podemos llevar una R. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, este, pues de X, el estado de la XS, pues también es así, ¿no? Linealmente, ¿no? Menos la difusión, ¿no? Y tenemos esta parte de aquí. Entonces tenemos R en XS menos alfa L de H en XS bla, eh, y más D de la delta XY sobre DT es igual a RXS más bla, ¿no? Eh, entonces este cuate se va a ir con este cuate y cómo nos va a quedar esta matriz después de todo. Esta matriz la podemos abrir, ¿no? Y nos quedan las HSS, XS por acá y luego nos queda la derivada de la H que va a ser la podemos sacar por linealidad y al final vamos a quedarnos con una expresión para la perturbación que se está metiendo para ver cuándo es posible obtener sincronización, ¿no? Entonces, esto es igual a, o bueno, podemos escribir ya el sistema tal cual. La D de la delta X es R prima, ¿no? De XS por la identidad menos alfa, o bueno, esto hagámoslo componente a componente, por delta XY menos alfa L, pero por la H' en XS, ¿no? Y, y la L aplicada aquí a las deltas XY, ¿no? Entonces al final nos quedamos con la D respecto del tiempo de la delta X. Esto va a ser igual a R' en XS por la identidad eh, menos alfa H' en XS por L, todo eso por delta X.
Ok. Eh, entonces esto todavía cambia con el tiempo, ¿no? Eh, la pregunta es cuándo no cambia, cuándo es una trayectoria estable. Y entonces lo que quisiéramos ver es cómo es el espectro de esta matriz de acá. Que voy a dejar en una cajita. De la R' por la identidad menos alfa H' por L. Eh, entonces eso nos debe hablar de la identidad. Este, pero aquí más o menos ya vamos teniendo la forma de la de las de los valores propios. Los valores propios de esta matriz pues van a ser de la forma menos alfa por lambda y h' en xs más r' en xs. Estos son numeritos. Estos son los valores propios de la L. Y este pues era el numerito ahí que teníamos para la difusión. Eh, entonces los valores el valor propio que corresponde al más pequeño, este, pues para la L es 0, ¿no? Entonces, para toda la matriz vamos a tener que el más chiquito es R' en XS. Está determinado por la dinámica de la R. Eh, es decir, por la dinámica difusiva de la cosa que se está difundiendo en la red, ¿no? Ahora, el segundo más pequeño, que es el que no va a ser cero, que es el que corresponde al gap espectral, eh, y el más grande, digámosles L2 y LN, nos van a decir más información. Eh, entonces, para estimar un poco esa parte, hacemos alfa, lambda 2, este es el que corresponde al gap, H' de XS mayor a R' de X, ¿no? Y lo mismo para la otra alfa lambda n, para el valor propio más grande, y esto queremos que sea mayor que R' XS. Para cualquier t, ¿no? La XS en el tiempo t. Entonces, lo que estamos teniendo aquí, pues es de alguna forma una interpretación para la condición de estabilidad que nos va a dar la sincronización, ¿no? Y es que la influencia del nodo que se difunde de las salidas debe ser más grande que la de la dinámica interna en cualquier, eh, en cualquier instante, ¿no? Ok. Eh, bueno, de momento déjenme dejarlo aquí porque todavía nos falta un poco más. Pero ya tenemos, digamos, esa idea intuitiva de hacia dónde ir, ¿no? Queremos que la difusión este, haga menos sobre la dinámica de la red que la propia dinámica interna, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar a tratar de estudiar ya
el caso donde estamos oscilando y vamos a ver, vamos a tener que hacer una programación un poco más grande eh, para o quizás pueda encontrar un ejemplito para ver cuando tenemos la sincronización, ¿no? Pero eso lo acabamos de ver la próxima sesión y vemos la aproximación de campo medio en redes. Si nos da tiempo todo completo, pues hacia allá nos iremos y si no, tendremos que dedicarle al menos una clase, ¿no? Pero yo creo que terminamos la próxima sesión ya con redes y empezaremos la próxima semana a hablar sobre modelación basada en agentes, ¿no? Vamos con buen tiempo. Ya mero va a salir su segundo mini proyecto, así que espero que estén trabajándole. Y bueno, lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mom was a tailor. She saw my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans.